tampoco no tenemos mucho tiempo. Muy buenas tardes a todos y todas. Les agradezco mucho que sigamos por acá compartiendo filosofía del derecho. A ver, vamos, a ver, ¿dónde estamos? Para ubicarnos, ¿no? Y que se recuerden. Estamos en Positivismos. Ya vimos que era el Positivismo desde el punto de vista de la tradición filosófica, cuándo surge, cómo surge, ¿no? Todo eso, todo el contexto. Todo esto lo vimos y estábamos justamente, hicimos también todo un análisis, o más que un análisis, estuvimos comentando cómo hay en el siglo XIX toda una serie de escuelas que son formalistas y antiformalistas, y cómo en el siglo XX hay escuelas normativistas. Entonces, lo que yo quería, la clase pasada estuvimos viendo las formalistas, ¿se acuerdan? Voy a hacer un repaso rápidamente. El positivismo es el derecho puesto por los seres humanos, ¿no? Es un derecho puesto por los seres humanos que regularmente les interesa, surge a partir del siglo XIX como tradición filosófica, y que le interesa mucho, son los fundamentos filosóficos, cuando uno habla de las causas últimas, de los fundamentos, de las esencias del derecho, o de sus principios, de sus postulados. El positivismo va a generar todos esos principios postulados en función de pensar un derecho puesto por los seres humanos, donde el Estado tiene un papel fundamental, ¿no? El Estado crea el derecho, el Estado aplica el derecho, bajo el orden del Estado-Nación, y ese puesto por los seres humanos implica una razón jurídica, ¿no? La racionalidad jurídica, que regularmente cuando pasa por el Estado pasa por un órgano legislativo, cuando pasa por la aplicación pasa por un órgano judicial. Esa es la noción de esta modernidad madura a partir del siglo XIX, a partir de las revoluciones, de las independencias, y están defendiendo, esto es muy importante porque ese es un análisis de contexto que hicimos muy bien en clase, están defendiendo el derecho que se constituye a partir de esas revoluciones, están defendiendo esas constituciones, esos códigos, esas leyes, ¿no? Es lo que están defendiendo. Esa filosofía del derecho positivista lo que genera son justificaciones para defender ese derecho y que no se mueva lo menos posible, que sea justamente el derecho válido. Y ahí entramos en, bueno, cuáles son las escuelas o cuáles son las nociones que se dan dentro del positivismo. Hay muchas escuelas, y eso lo vimos en varias clases, lo vimos a principio de la unidad 2 de naturalismo, que dice todo el panorama de las escuelas. Lo vimos después, ahora, de nuevo, cuando empezamos positivismo, hice de nuevo un panorama de las escuelas, ¿no? Y bueno, lo que podemos decir es que hay escuelas formalistas en el siglo XIX, hay escuelas antiformalistas en el siglo XIX y hay escuelas normativistas en el siglo XX y realistas en el siglo XX. Las realistas serían como un poco las críticas a los formalismos, pero también a los normativismos. ¿Está bien? Hasta ahí todo bien? ¿Podemos seguir? Sí. Bueno, el formalismo, entonces, ¿cuáles son las características de las escuelas formalistas? ¿Cuáles son estas escuelas formalistas? La escuela de exégesis francesa, la escuela histórica alemana de Frédéric von Savigny, la escuela, ¿cómo se llama? De la jurisprudencia de conceptos de Rudolf von Jhering, la escuela de la jurisprudencia analítica de John Austin. Todos ellos, todos juntos, en conjunto, tienen estos 11 parámetros que están en la página 3, que dice características del formalismo, a partir de ahí hasta la página justamente, es la 3 y la 4, ¿no? 3 y la 4, donde se explica con claridad qué quiere decir, qué ellos conciben como derecho. Ahora lo que estamos dialogando es eso, qué conciben estas nociones dentro de esa noción de derecho positivo, de un derecho puesto que no es natural, que no se descubre por la razón en la naturaleza humana, sino que se construye por los seres humanos, está puesto por los seres humanos y se construye por los seres humanos. Los formalistas que plantean que es este derecho. Y ahí viene el tema de que los formalistas creen que ese derecho primero implica un sistema completo y coherente. Ya todo esto lo vimos en la clase pasada, ¿no? Y la anterior también. Un sistema que no tiene lagunas, que no tiene contradicciones, que justamente su completitud, su coherencia, implica que siempre va a tener una respuesta para cualquier conflicto jurídico. Eso es por un lado.
Por otro lado, tenemos que justamente los legisladores son los que crean el derecho, es decir, para los formalistas el órgano legislativo siempre crea el derecho, siempre lo crea, mientras que los tribunales son los que lo aplican y nunca crean derecho, nunca lo crean, ¿no? ¿Por qué? Porque creen mucho en la división de poderes, creen que hay tres poderes, que el ejecutivo realmente ejerce la administración, que el judicial aplica derecho y que el legislativo lo crea. Por otro lado, también está el tercer punto, sería que el derecho tiene, a ver, tiene un carácter estático. Esto es fundamental, tiene un carácter estático. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que no, lo que están buscando es seguridad y certeza jurídica. No quieren que las normas, que los sistemas jurídicos se muevan mucho, ni se modifiquen mucho. Entonces, cuando tú lees esto, tú dices, ah, bueno, entonces ven la norma jurídica en el centro de la producción. Esto es muy importante. Ellos ven las normas jurídicas como el centro del derecho, no ven las relaciones sociales, no ven lo que pasa en la sociedad, lo que se está dando como fenómenos sociales, sino el centro de su concepción es la norma jurídica, ¿no? Eso es una esencia del formalismo, por eso hablan de ese sistema jurídico completo coherente, por eso hablan de que siempre nos va a dar una solución, por eso hablan de que realmente los legisladores son los únicos que crean el derecho y el judicial es el único que lo aplica, pensando siempre en esa norma vigente establecida. Entonces, ¿por qué es estático? Porque justamente no se debe mover el sistema jurídico. Apunta Ramiro ahí, déjame terminar las características del formalismo y al final te doy la palabra. Apunta ahí todas las dudas o intervenciones que quieras hacer y al final lo haces. Entonces, no se va a mover el sistema jurídico, esas normas no se van a mover. Eso es lo que ellos propugnan, les interesa que una vez que tú apruebes las constituciones, los códigos, las leyes, se muevan lo menos posible y lo justifican por la seguridad jurídica. Entonces, como un valor supremo. El otro punto es que el derecho es válido en cuanto a, son reglas generales, nunca reglas particulares, no son reglas para Ramiro, para Alex, para Martina, Adriana, para Luis Ángel, no, son reglas para todos y todas, y eso es lo que lo hace válido. No sea en códigos, en constituciones o en libros de casos en materia del common law, pero siempre tiene que ser generalizable, nunca cuestiones específicas. Cuando hablamos de libros de casos, son argumentaciones jurídicas, no es solamente, no estás hablando de un caso en sí, sino de los procesos de argumentación jurídica que ellos generan. Pero bueno, veamos cómo nuestro sistema, constitución, leyes, códigos, procedimientos, reglamentos generales. En el quinto punto es que además de que sean generales para todos y todas, es que están llenos de conceptos internamente que implican generalidad y abstracción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros leemos el artículo 1 constitucional, todas las personas usamos de derechos humanos, eso implica conceptos abstractos, personas, derechos humanos, todas, en esta constitución. Cuando uno dice la responsabilidad civil implica tal cosa, bueno, eso es un concepto abstracto. Abstracto quiere decir que es un concepto universal, es un concepto que se entiende para todo el mundo logra entender qué quiere decir ese concepto establecido en la norma de manera abstracta y general. En este sentido, los que nos dedicamos a hacer doctrina, por ejemplo, que escribimos artículos, que hacemos libros de teoría del derecho, hacemos libros de teoría del Estado o libros de derecho civil o de derecho penal, cuando vamos a hacer esos libros, lo que hacemos es generar esos grandes conceptos abstractos para que el operador jurídico logre entender, y eso pasa por la enseñanza jurídica, diga, ah, bueno, cuando la Constitución dice tal cosa, quiere decir tal cosa, ¿no? Quiere decir, estamos hablando aquí del delito de homicidio, eso quiere decir tal cosa, y así sucesivamente. No de manera aislada, sino como integral, ¿no? Siempre es un sistema jurídico. El otro punto sería que el derecho, ese es el quinto. El sexto es que los conceptos jurídicos poseen una lógica interna que se permite de ellos deducir soluciones
sin necesidad de recurrir para ello a elementos extrajurídicos. Y eso implica que separas al derecho de la moral. ¿Qué está diciendo ahí? Que cuando tú dices todas las personas gozamos de derechos humanos, ya sabes qué quiere decir derechos humanos, pues luego entonces no tienes por qué valorar si esto es bueno o es malo, por ejemplo. Esa es la separación con la moral, eso es lo que ellos plantean. Pero también es porque está relacionado mucho el punto 6 al punto 5. Es que como el concepto es general y abstracto, se supone que hay un único concepto sobre ese tema. Y entonces tú tienes certeza. Entonces no tienes por qué recurrir a cuál es el que te parece a ti mejor o peor. Eso es lo que ellos plantean, eso es lo que los formalistas plantean, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con varios de estos puntos. Yo que trabajo pensamiento jurídico crítico, para mí muchos de estos puntos son eh, eh, falaces en cuanto que es que cuando tú realmente ejerces el derecho, se rompen en su lógica de, en su propia, en su propia lógica explicativa. Entonces, este es sería el sexto, ¿no? Los conceptos jurídicos se explican por sí mismos, se entiende lo que quieren decir, luego entonces no tienen ninguna relación con la moral. Eso es lo que te quiere decir. Las decisiones judiciales solo pueden, ese es el séptimo, pueden justificarse deductivamente. Esto es según el esquema del silogismo subsuntivo. Esto se los di a muchos en teoría del derecho. En teoría del derecho les di el silogismo jurídico, que no es otra cosa que el silogismo subsuntivo. A ver si realmente se acuerdan, porque también les costó mucho trabajo entender esto. Siempre les cuesta mucho trabajo entenderlo cuando es lo que hacen todo el tiempo, que es el famoso silogismo de que la premisa mayor es la norma general, la premisa menor, los hechos y las conductas, los hechos y las conductas, y la conclusión es la sanción o no, la sanción o no. Pero ¿qué quiere decir subsuntivo? Que es una palabra que tampoco tienen que... Silogismo subsuntivo. Silogismo subsuntivo. Justamente es que los hechos y las conductas se subsumen en la hipótesis normativa de la norma jurídica. Por ejemplo, se ve muy claro en un delito, ¿no? Los hechos y las conductas, por ejemplo, tales hechos, una persona agredida físicamente o agredida en su integridad física, en su integridad física, ¿no? Él se lo hizo a otra persona, qué tipo de conductas tuvo intencionalidad o fue sin querer, por ejemplo, el homicidio culposo famoso, ¿no? Una persona que se va de fiesta, que va, toma cantidad y después sale manejando y no es su intención tener un accidente, nunca. Nadie que tenga un homicidio casi, bueno, habría que probar la intencionalidad realmente, pero regularmente las personas que tienen accidentes de tráfico no se llevan por homicidios culposos porque no tienen la intencionalidad. Esos son hechos y conductas. Entonces, bueno, sí, tuviste un accidente, a lo mejor la otra persona evidentemente tuvo problemas físicos, ojalá no muerte, pero problemas físicos, pues ahí, o problemas físicos, disculpen, murió, vamos, porque estábamos hablando del homicidio culposo, ¿verdad? Entonces, tú lo que haces es que los hechos y las conductas las subsumes es lo que se dice, se subsumen en la hipótesis de la norma jurídica. ¿Cuál es la hipótesis? El que en estado de embriaguez conduzca y cometa infracciones en la conducción de un vehículo, etcétera, etcétera, en estado de embriaguez y provoque la muerte de otra persona, entonces tendrá una sanción de privación de libertad de 4 a 10 años, por ejemplo. Pero si es un homicidio doloso, no es de 4 a 10 años, es de 20 a 30. Pues la diferencia está en la sanción y todo lo que se pueda pactar porque era un homicidio, por ejemplo, que no tenías antecedentes penales, que nunca había sido reincidente, que no sé, una serie de cuestiones que se pueden alegar. Eso, pero este es el silogismo subsuntivo. Esto es lo que se hace y el formalismo lo que te dice todo el tiempo es que es justamente mediante este silogismo es que se puede, y es el punto 7,
se toman las decisiones judiciales. Todas las decisiones judiciales se toman mediante este tipo de razonamiento. Esto viene del silogismo aristotélico, que se tradujo después en silogismo Maestro. jurídico. Déjenme terminar los 10 puntos y ustedes intervienen. Ya tengo apuntado a Ramiro, después Luis Roberto, ¿vale? Apunten sus preguntas. Ahora vamos. Entonces, el octavo punto es la certeza y la predecibilidad de son los valores fundamentales de un sistema jurídico. Ese es el octavo punto. El octavo punto es que los formalistas les interesa mucho que haya certeza y seguridad jurídica, ¿no? Y que todos los sistemas jurídicos están en función de esto. El noveno punto sería, de los formalistas, es que la interpretación de las normas jurídicas se hace como una operación cognitiva del conocimiento, y lo que haces es justamente intentar, dice, consistente en describir el significado objetivo de un texto o la voluntad subjetiva de su autor, de manera que no quede espacio alguno para la discrecionalidad. Aquí lo que están diciendo es, la interpretación tiene que estar apegada por encima de todo al texto de la ley. Eso es lo que están queriendo decir. La interpretación tiene que estar apegada por encima de todo, la característica número 9, al texto de la ley. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes es que describir qué es, todas las personas usamos derechos humanos, qué es todas, quiénes son las personas y qué son los derechos humanos, por ejemplo. Y es un significado objetivo que se supone que estás buscando la voluntad del legislador. Por eso dice la voluntad del autor, del legislador. Y de esa manera, a donde pasas es justamente a que no quede espacio a la discrecionalidad, ¿no? Que no haya interpretación subjetiva en el operador jurídico. Ese es el noveno punto. Y el décimo es el formalismo no es una concesión de derecho que se adecúe a una sociedad en transformación. No, ellos no están pensando que la sociedad está cambiando, sino ellos están pensando sobre todo en que el derecho justamente no debe tener ninguna relación con la política ni con la economía, debe estar separado de todo ámbito social, político, económico. Ese es uno de sus también valores. Ellos no quieren de ninguna manera, todas estas escuelas, los formalistas, que hay una relación entre justamente la política y el derecho, que el derecho sea autónomo, que sea un sistema jurídico autónomo. Esa es la 10, y la 11, el formalismo concibe el derecho en un último término como algo sagrado. A eso nos lleva, ¿no? Como un sistema autónomo y autorreferente. ¿Qué quiere decir que es autorreferente? Que tiene conceptos propios, que los conceptos están claros, se conoce perfectamente qué quieren decir, no deben haber marcos de interpretación amplios de los conceptos, ni subjetiva, solo la voluntad del legislador, y esto nos lleva a un sistema al punto 1, que es el sistema completo, cerrado, coherente, y que sus valores fundamentales son el orden, la seguridad, la certeza jurídica, donde la moral, la política, la economía no pueden tener incidencia o no deben tener ninguna incidencia. Hasta ahí los 11 puntos. Gracias por dejarme terminar. Y ahora les doy la palabra sin ningún problema para que pregunten lo que deseen. Ramiro primero y después Luis Roberto. Sí, profesora, gracias. Buenas tardes. Yo precisamente analizando, y qué bueno que usted tampoco no coincide con varios puntos, pero yo lo que quiero opinar es que pues yo no coincido con el punto 3 y pues con el punto 9, ¿no? Porque el derecho no puede ser estático, la sociedad cambia, o sea, el derecho como una norma social se va adaptando de acuerdo a las necesidades sociales. Lo vemos, por ejemplo, pues en el cambio, ¿no? De la ley, en las abrogaciones, derogaciones, incorporaciones, modificaciones y demás, ¿no? O sea, las reformas del 2011 fue un gran ejemplo, ¿sí?
Ese es el primer punto. El segundo punto es que el 9, pues el derecho no puede presidir, por ejemplo, de la política, porque a final de cuentas, hablemos, por ejemplo, del poder ejecutivo, ¿no? O sea, el poder ejecutivo tiene injerencias de alguna otra manera porque tiene pues, que aprobar las leyes, ¿no? Sí. Entonces, es todo mi comentario. Muy Gracias. bien, muy bien. Yo también estoy de acuerdo contigo. Pero ahorita lo vamos a criticar todo, ¿vale? No hay ningún problema. A ver, Luis Roberto, adelante. Era sobre el sexto y séptimo punto, maestra. ¿Cómo había explicado? Ahí no le entendí. El sexto, vamos a ver. Yo estoy muy de acuerdo con Ramiro. De hecho, todos estos puntos para mí tienen críticas, no solo esos dos, tienen todos. Los 11 puntos podemos criticarlo. Justamente, aquí dice Alex, el derecho tiene que irse reformando de acuerdo a los problemas sociales que prevalezcan para así poder sancionar de manera eficaz cada uno de los actos que no sean ilícitos, que no sean ilícitos o que sean ilícitos también, ¿no? Muchas de las conductas de las personas, a pesar del tiempo, incluso del contexto de que se hable, dice Brenda, siguen siendo las mismas en cuanto a evitarse, por ejemplo, evitar un tipo penal de homicidio. A ver, vamos a ir dialogando y ir comentando. El sexto, por ejemplo, que Luis Roberto no lo entendió, dice, a ver, el sexto lo que te está diciendo es que el derecho está separado de la moral, eso. Que esos conceptos jurídicos que son ya generales, que ya dijimos, y que están muy bien definidos, están separados de la moral. Eso es lo que te está diciendo el sexto. Que tú, ¿qué cosa es la moral, Luis Roberto? La moral es un ámbito en el cual las decisiones son relativas. Es decir, las decisiones son relativas porque tú piensas una cosa, por ejemplo, tú puedes ser adventista del séptimo día, evangélico, estoy poniendo un ejemplo, y no estar de acuerdo con el aborto, no estar de acuerdo con el aborto. Y yo puedo ser, no sé, católica y tampoco estar de acuerdo con el aborto, como realmente pasa en muchos aspectos. O puede ser que alguno de ustedes sí sea evangélico o católico y sí esté de acuerdo con el aborto, con las decisiones de las mujeres. En ese sentido, el punto 6 tiene que ver con esa moral. Lo asocié a la religión para que lo entendieran más claro, pero la moral es qué valores tú tienes sobre determinadas cosas. Entonces tú tienes una valoración sobre algo, sobre cómo debe ser la vida o cómo se le debe respetar al otro la vida o su integridad física o los derechos de las mujeres o los derechos y sucesivamente todos tenemos opiniones sobre esto. Eso es la moral, es una opinión que es subjetiva, que tiene una incidencia, eso lo vimos en teoría del derecho, que tiene una incidencia individual, personal o colectiva. Puede ser que todos aquí logremos un acuerdo colectivo sobre un valor determinado o en este grupo o sencillamente por generaciones, por contextos históricos, ¿no? Pues, hay valores también de grupo social. Bueno, es lo que te está diciendo es que el derecho siempre tiene en sí unos conceptos muy bien establecidos que no implican moralidad. Tú vas a saber lo que implica, luego entonces no se puede uno estar moviendo a una interpretación vinculada a la moral. Eso es el sexto. ¿Cuál era el otro que no entendiste? El séptimo y octavo, maestra. Dijiste Creo el el octavo lo sexto. dijo, habló de las resoluciones judiciales, ¿no? Exacto. Aquí Luis Ángel también lo explica muy bien, que no quiso usar las mismas palabras para que se entendiera de otra manera, que es que todos esos conceptos tienen una lógica interna, justamente. La lógica interna quiere decir que están supuestamente muy bien definidos. Ahorita vamos a demostrar que eso no es así. Muy bien definidos, sino, sino más bien que ante la interpretación de la ley justamente no hay rango de discrecionalidad. A ver, el séptimo tiene que ver con que las decisiones judiciales son aplicadas mediante el silogismo jurídico, fue lo que puse en el pizarrón.
¿Qué no entiendes de eso, del silogismo jurídico? Las decisiones judiciales se interpretan mediante el silogismo jurídico. ¿No entiendes eso? No, sí, ya lo entendí. Es Es que esto. lo confundí con otro punto, con el anterior. Y el octavo es que la certeza y la seguridad jurídica es el valor fundamental del derecho, el sistema jurídico. Eso. No Ah, sé si les hace falta otra explicación ahí. ¿Te hace no, falta? ¿No? ¿Se entiende? sí, maestra. Bueno. Bueno, a ver, ¿alguien quiere comentar algo de esto o pasamos ya a la crítica, justamente? Si alguien quiere comentar, tome la palabra. Porque el juzgador sí puede interpretar la norma, pero la interpreta según la voluntad del legislador, no según parámetros morales. Eso es lo que están diciendo, que nunca un juzgador puede interpretar según parámetros morales, sino según la voluntad del legislador. ¿Se entiende, Luis Ángel? Luis Ángel está preguntando en el chat de cómo se aplicaría la 6, que es justamente que el derecho está separado de la moral, que tiene una propia lógica interna respecto a que después el juzgador interpreta, pues interpreta, pero no debe estar nunca regido por la moral, sino regido por la propia lógica interna de esos conceptos. ¿Qué quiere decir el concepto? ¿Cuáles fueron los hechos y las conductas? Y ellos lo que hacen es una direccionalidad matemática entre hechos, conductas, juzgadores, interpretación. Y no solo para el jugador que interpreta, también el operador jurídico que hace una demanda, ¿no? No, ellos dicen no debe incurrir en la moral, ¿no? Vale, entonces, ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que realmente los formalistas del siglo XIX están por encima de todo defendiendo lo que yo les decía, defendiendo la legislación que había surgido a producto de las constituciones y en el fondo que están defendiendo. Están defendiendo, y eso ya lo dije en clase, están defendiendo también, aunque ustedes no lo crean, todos estos grandes procesos constituyentes que hubo en el siglo XIX, incluso en México. Ahí, ¿quiénes son esos actores? Pues son, sí, si ustedes dirán, no, son legisladores. Bueno, son legisladores, pero se constituyeron legisladores, pero realmente son clases sociales. Y esas clases sociales lo que hicieron fue defender los valores que ellos tenían en esas constituciones. Luego entonces, lo que hay detrás de todo esto, a ver, quiero que vean que son dos planos diferentes. En el siglo XIX, si tú te vas a la constituyente del 24 o al constituyente del 57, a todos los que fueron constituyentes en esos procesos, en el siglo XIX mexicano, te vas a dar cuenta que los actores son, primero, todos son hombres, ¿no? Hombres, todos son de clases sociales específicas, algún que otro puede haber entrado de una clase social que no sea la de ser, la de participar en el mundo liberal o liberal terrateniente. También podían ser conservadores de valores morales, pero no importa, estaban a favor de la república, de la independencia, nomás que discutían diferentes formas de cómo organizar el Estado mexicano. Pero no ves que realmente haya un indígena, por ejemplo, un indígena, que si había representación de los pueblos indígenas, representación de otro tipo de pueblos que, por ejemplo, a diferencia del 17 en México, en el siglo XX, ya están los campesinos, están los comunistas, los socialistas, los anarquistas, están los campesinos por los zapatistas, por los villistas, representados, pero son diferentes grupos sociales, ¿se entiende eso? Entonces, realmente el positivismo viene a calzar, a darle un pedestal, eso es lo que tenemos que, y el formalismo más, el formalismo son escuelas que vienen a calzar, a darle un gran pedestal a todo lo que se armó en el siglo XIX, que son legislaciones que están defendiendo la propiedad privada, están defendiendo la ciudadanía política, pero no la de las mujeres, sino la de los hombres, están defendiendo los derechos, las libertades, el concepto de ciudadanía, pero todo esto frente a quién?
¿Justo frente a quién? Frente a la, frente a, ¿cómo diríamos? A la al antiabsolutismo, por un lado, hasta ser antiabsolutistas, ¿no? El caso mexicano frente a la colonia española, pero también están defendiendo sus derechos como ya una clase social asociada a la burguesía. Y esto es importantísimo. Entonces, este es el problema, este es un tema importante que realmente el formalismo te refleja eso, te refleja un sustento, un calce, un pedestal, un fundamento, para que vean que la filosofía no es apolítica, para nada. Y la filosofía del derecho menos, menos. Si bien les dije en algún momento, ven qué diferente escribe Rolando Tamayo y Salmorán frente a Alejandro Rosillo, que habla de los indígenas y de Bartolomé de las Casas, frente a un Tamayo y Salmorán que te describe un proceso o más ascético, de menos contradicciones, porque tiene que ver también con cuáles son los soportes como filosofía del derecho que tú le quieres dar a ese conocimiento filosófico. Y aquí se ve muy claro, aquí en estas escuelas ya en el siglo XIX y XX, se ve muy claro a quién le quieren dar soporte estas escuelas filosóficas del derecho. Tienen, el primer gran valor es el antiabsolutismo. Están en contra de las monarquías, están en contra de esas centralizaciones del poder, en eso estamos, en todos coincidimos, en contra de todo tipo de monarca absoluto, de cortes, de sociedad cortesana, de una decisión del derecho que no tuviera que ver más o menos con todos y todas de los derechos, de las libertades, de la libertad económica. Están en contra de todo este arbitrio en el cual se fundamentaba el Estado absolutista y están, que son arbitrarios, y están a favor de los derechos, de las libertades, de que los estados tengan una organización republicano-monárquica, pero siempre con una línea donde haya órganos legislativos, órganos judiciales y órganos ejecutivos. Porque, a ver, Inglaterra y España no rompieron sus monarquías, pero son parlamentarias. Entonces le dan mucho peso al parlamento. Entonces, aquí se ve muy claramente una filosofía del derecho que tiene que soporta un contexto histórico e ideológico muy fuerte que es el capitalismo industrial. Eso es lo que les quiero decir. Y por supuesto, dentro de la propia filosofía del derecho van a surgir los que están en contra de esto. No porque fueran socialistas, ni mucho menos. No, 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 no. No podemos, yo no podría afirmar eso, tendría que ponerme a estudiar las biografías de gente como François Genis. Aquí los tienen en el texto, el propio autor lo refiere y dice que las escuelas antiformalistas están, o la revuelta antiformalista está iniciada en el siglo XIX por el propio Rudolf von Jhering, que con la jurisprudencia de intereses, y Philip Hepp, por ejemplo, que quiénes son los antiformalistas, los que dicen, oigan, esto que ustedes están diciendo no es así, que es lo mismo que ustedes ya están criticando, ¿no? O el propio Eugene Rich, que es el padre del sociologismo jurídico, que dice que el derecho es un derecho vivo, espontáneo, que más bien se da en las relaciones sociales, no se da así puesto por el órgano legislativo, sino se da en las relaciones sociales y que incluso se puede dar en paralelo al derecho estatal. Es decir, una cosa es el orden jurídico estatal y otra cosa es el orden jurídico que prevé Eugene Rich, que incluso piensa y habla de pluralismo jurídico. Está Hermann Kantorowicz, que es de la Escuela Libre de Derecho, donde dice que realmente las decisiones judiciales tienen mucho carácter subjetivo y libre, a diferencia de lo que dicen los formalistas, al igual que Jhering y Philip Hepp dicen que realmente el derecho y las normas se interpretan teniendo en cuenta intereses de grupos, intereses y necesidades sociales, y no justamente, como hemos dicho, de manera neutral, sin discrecionalidad, ni por los jueces ni por los operadores jurídicos. Está François Genis, de Francia, todo esto está en la página 5, que plantea, y lo tenían que leer, que justamente
la ley, los franceses la fetichizan, quiere decir que le da un valor que no tiene, que hay un culto a la norma jurídica, que no es así, porque realmente el derecho es una regla de la vida social, ¿no? Como dice León Dugy también, León Dugy. Y entonces, y lo que hacen es fetichizar el derecho, están diciéndole que es exacto, que vas a encontrar ahí todo tipo de solución, que los conceptos son claros, que el sistema es completo y coherente. Y ellos dicen, eso es una falacia, eso es una falacia, eso no es así. La ley es una regla, el derecho refleja reglas de la vida social. Y ahí es donde viene lo que ustedes decían, ¿no? Que es justamente, eh, por ejemplo, el tema del pluralismo jurídico, que también lo ve León Dugy, pero ahí es donde aparece todo esto que ustedes plantean, que realmente podemos criticar los 11 puntos, y podemos decir, a ver, el derecho no es un sistema completo y coherente porque tiene lagunas y contradicciones. Ese es el primer punto. No puede ser completo y coherente. Tiene lagunas y tiene contradicciones. Ya no digamos que tiene muchas contradicciones y que es bastante incoherente en muchos aspectos. Pero bueno, digamos que sí es un sistema jurídico, el del Estado, y que puede tener cierta coherencia en su establecimiento hasta cierto punto, pero está lleno de contradicciones. Imagínense conocer todas las normas y todas las jurisprudencias que tienen que ver, por ejemplo, con el comercio exterior. Díganme si eso va a estar súper completo, coherente, exacto, en función de todo lo que se ha dicho, incluso teniendo en cuenta cómo se mueve la sociedad, que ahí viene el otro punto. La sociedad se mueve tanto que realmente el derecho es muy dinámico. Incluso hoy, no digas la Constitución y las leyes, que con todo eso hay reformas constantemente, aunque no se crea, pero hay muchas reformas. Ya dígase los usos comerciales, ya dígase las normas sociales que inciden en el comportamiento de los jurídicos, hay mucho movimiento del derecho, mucho, mucho. Entonces, no es un sistema estático, es un sistema muy dinámico, y sencillamente es verdad que los legisladores lo crean, los tribunales lo aplican, pero ahí empieza todo un análisis acerca de los otros puntos de hasta qué punto no hay discrecionalidad, no hay relaciones con la moral, hay relaciones con la moral, hay relaciones con la política, con la economía. Justamente todo lo que plantea los formalismos, todo lo puedes matizar diciendo, eso quisiéramos que fuera así, pero no es así. Es realmente de la otra manera. A ver, Ramiro. Sí, gracias, profesora. Yo, el latoso. Y es que hay que verlo de una manera real. ¿Por qué real? Porque si nos situamos en el contexto de que realmente a la hora de aplicar el derecho, lo que no se exige es justicia, sino legalidad. ¿Por qué? Porque el concepto de justicia es un concepto abstracto que a final del día es un poco, pues es una falacia desde mi punto de vista. Es un Más valor, sin ¿no? Es un embargo, valor que es subjetivo. Tú puedes decir que eso es justo y yo puedo decir que no, ¿no? exacto. Más sin embargo, el concepto de legalidad, yo digo que a la hora en que tú vas a aplicar el derecho, pues sí se aplica, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto es que el derecho de fondo, pues está defendiendo a final de cuentas los intereses económicos a través pues de los idealismos, como por ejemplo vemos nuestra Constitución, ¿no? 123 y demás, ¿sí? Y el tercer punto, como ya lo había comentado, pues el derecho no es estático ni tampoco puede prescindir de otras cosas, por ejemplo, de la política, ¿no? Entonces, en ese contexto, si nos situamos en una realidad, yo creo que vamos a tener un concepto claro y objetivo de lo que es, para qué es y para qué sirve el derecho. Es todo, profesora. Gracias. Vale, muy bien. Miren, cada punto acá, tú puedes decir, a ver, cada punto es criticable. Los sistemas tienen lagunas y contradicciones. Los legisladores crean derechos, sí, los crean ellos, pero
al final ahí hay cantidad de presiones morales, políticas y económicas, sobre todo políticas y económicas hoy. Uf, el nivel de cabildeo, de presiones en los legisladores es impresionante. En los tribunales, lo mismo. En los tribunales, no, que la interpretación es restrictiva, que siempre literalmente en función de la norma, como ahí Luis Ángel estuvo comentando acerca de los puntos, creo que es el punto 9, ¿no? El 9, sí, exactamente, que la interpretación es en función de la voluntad del legislador. No, también hay presiones políticas económicas y también hay mucho de moral ahí. El juez también interpreta según sus valores morales. No crean que según solo la legalidad. Por eso también cuando tú dices, no, lo que se pide es legalidad, pues a mí la legalidad es un valor dentro del derecho que también tiene un nivel de abstracción impresionante, porque tú no sabes lo que es la legalidad. La legalidad sería interpretar los conceptos, pero es que los conceptos no son claros. Y ahí es donde voy a los otros puntos. Dicen, no, el derecho ya dijimos que no es estático, que es dinámico, que constantemente se cambia, que la sociedad va variando y que incluso la sociedad empuja esos cambios. Pero dicen, no, el derecho es general. Bueno, en eso sí podemos coincidir. Son reglas generales, pero sus conceptos son abstractos por completo y esos conceptos tienen una lógica interna que son claros, son únicos conceptos. Eso es una falacia. Cuando tú lees nada más el artículo 1 constitucional que dice todas las personas gozamos de derechos humanos, en ese punto, el todas, personas y derechos humanos tienen muchos conceptos, porque ahí hay quien te dice, no, solo los ciudadanos mexicanos. No, no, no. El todas es todos y todas. Seas migrante, seas un migrante que está pasando por el territorio y no tiene visa, ¿no? No voy a decir que es ilegal, porque aquí nadie es ilegal. Entonces, si es así, tendrías que aplicar la norma en otro sentido. Y si estamos hablando de todas las personas, son seres humanos, pero también a lo mejor las empresas, por ejemplo. Y entonces tú dirías, no, no, estamos hablando de seres humanos. Bueno, pero es que también en la Suprema Corte de México se dijo que los derechos vinculados a la identidad, al nombre, al honor y a la no discriminación en licitación tiene que ver con las empresas. Ah, entonces ahí lo voy a aceptar porque la Suprema Corte lo dijo, pero siempre personas de derecho son seres humanos. ¿Ven cómo hay matices en los conceptos? Y después, derechos humanos. Aquí, ¿qué pones? Pues todos los derechos individuales, ¿no? También hay colectivos, también hay derechos de pueblos indígenas, también hay derechos de grupos, también los sindicatos tienen, los derechos laborales son individuales, pero a la vez se expresan colectivamente. Entonces, hay muchos matices de interpretación de los conceptos y de esa generalidad, esa abstracción. Y después seguimos y de esa lógica interna. Y después vemos que entonces la seguridad jurídica ese sí para mí, Ramiro, sí es una falacia. Para mí la seguridad jurídica, la certeza, es una falacia porque justo cuando pasas por todo este lado, ahora Marlene te voy a dar la palabra, te das cuenta que realmente hay muchas interpretaciones del derecho que incluso la pueden hacer los operadores jurídicos dentro de la misma norma jurídica. Pueden agarrar y expresar que esta norma quiere decir tal cosa porque estos conceptos, me voy a basar en tales conceptos, luego entonces voy a interpretar así el caso. Entonces, puedes ir por esta línea, incluso ya no de los conceptos, de la lógica interpretativa dentro del sistema jurídico. Tú puedes decir, no, yo me voy a ir por esta línea y no por esta. Hay un caso muy famoso hay casos muy famosos donde tú en vez de decir aplicar, por ejemplo, confiscación de bienes, expropiación forzada por utilidad pública, que es una figura constitucional que se usa por el Estado para expropiar predios y afectar la propiedad privada, y puede ser que un tribunal te diga, oiga, no lo puedes hacer porque estás afectando la propiedad privada, y otro te diga, pues no, ¿cómo no lo puedes hacer? Si, ¿para qué tengo la figura jurídica? Estoy poniendo un caso que es real, lo que no les voy a dar los detalles porque no tengo tiempo ahora, pero este es un caso paradigmático de cómo las interpretaciones se pueden hacer de dos formas muy diferentes. Una empresa es expropiada sus predios, una empresa, una fábrica, sus predios por expropiación forzada por utilidad pública. ¿Para qué? Para hacer una carretera, para hacer un camino hacia un hospital, para hacer un hospital, para hacer escuelas. Bueno, la empresa no la fábrica no funciona, es de propiedad de alguien, pero realmente no está produciendo y además
tienen 10 fábricas más, pues las expropiamos, necesitamos este predio para hacer obras sociales, ¿no? Y eso se llama expropiación forzosa por utilidad pública. El Estado lo decide y lo hace. Ah, pero ellos se pueden recurrir y decir, estás yendo contra la propiedad privada, que es un derecho fundamental, que está en la Constitución, y el tribunal puede decir, es verdad, no le puedes ir contra la propiedad privada, pero ha habido tribunales que han dicho, en su mayoría no dicen eso, lo que dicen es, pues ante una expropiación forzada por utilidad pública, es evidente que la utilidad pública en ponderación con la propiedad privada que están expropiando es más importante. Entonces, hay muchas formas de interpretación, por tanto, la interpretación no tiene ese ámbito de no discrecionalidad, puede haber discrecionalidades, puede haber subjetividades, puede haber moralidades, y por tanto, y también presiones, bueno, ya dije, presiones políticas, económicas, y la seguridad jurídica ser un valor bastante no certero, ¿no? No tienes certeza en el derecho de que tú puedas salir bien en estos ámbitos, ¿no? Bueno, Marlene, ahora sí te doy la palabra. Sí, yo solamente quería como agregar al tema de la política, creo que siempre nos causa como mucho ruido el tema de cómo influye. Sin embargo, hay que tener como dos cosas en el entendido. Una, que esto es teoría y al final del día la práctica es diferente. Y justo como decíamos, la sociedad cambia, pero pues también nuestras administraciones cambian, o sea, no son las mismas. Y cada vez que entra con una ideología diferente, entra con un equipo diferente, que al final del día son políticos y que queramos o no, influye tanto en las leyes que se hacen como en las tomas de decisiones, porque no hay que ser... Hola, Marlene, se nos fue tu audio. Hola, ¿se escucha? Chicos, chicas, ¿se escucha? Compañeros, compañeras. Ah, Yo lo Sí se escucho, escucha, maestra. Usted sí se escucha, Marlene ya no se escucha, pero usted sí. Marlene, se nos fue tu audio, corazón. Marlene estaba hablando de una cosa muy importante, que es el cambio de los operadores jurídicos. Eso es importantísimo. Ah, yo creo que se le fue a Marlene ahí, vuelve. Ahí Sí, estás, ahí estás, ahí estás. ya no sé en dónde me quedé. Hablaste de los operadores jurídicos, de cómo cambian, y eso es muy importante. Eso es muy Sí, relevante sí, porque eso genera realmente un dinamismo en el sistema jurídico muy fuerte. ¿Qué más? Adelante. sí, o sea, que justo no olvidemos que este tema, por ejemplo, de quienes entran al poder vienen con una ideología. Y quieras que no, eso influye en la toma de decisiones que haces, tanto para hacer leyes como para acatar, por ejemplo, decisiones jurídicas. Y tampoco hay que ser como tan románticos, decía, en el sentido de que pensemos que las no están influenciadas por los niveles de arriba, ¿no? Exacto. Por quienes detentan el poder, cuando en realidad la práctica es así. O sea, queramos o no, las personas que detentan el poder o quienes entran en las nuevas administraciones Ya se acabó, Marlene, porque no te escuchamos, se te va el audio. en Ya, cómo se... ya llegó. She's gone. No, aquí sigo. No se fue, ahí está, pero fíjate, hay algo muy interesante, incluso aquí me está preguntando algo Luis Ángel, que dice, ¿y qué pasa con la propiedad de un estado en otro estado? A ver, no. Regularmente, a ver, los estados tienen cualidad empresarial. Por ejemplo, Pemex es una cualidad empresarial del Estado mexicano. Entonces, Pemex va como empresa por el mundo y puede hacer relaciones jurídicas, ¿no? Eso lo puede hacer, pero lo hace como Pemex, no como el Estado mexicano. Entonces, Pemex puede ser que compre no sé, un terreno en un espacio determinado porque quiere allí invertir en, no sé, en hacer una refinería y no es el territorio mexicano y le expropian, pues le expropiaron a Pemex, punto, no pasa nada, ¿entiendes? Aunque sea una paraestatal. Porque no te expresas
como Estado per se, Estado mexicano, la República, los Estados Unidos mexicanos, no, no. Te expresas mediante empresa. Ahora, el único territorio que sí tiene una característica que no es de propiedad, sino es una característica especial, son las embajadas, los buques, las aeronaves, los aviones, que son de países determinados. Eso sí, que son de países, eso allá adentro es territorio nacional. Entonces tú no puedes expropiar así nomás, ¿no? Pero por ejemplo, si viene un buque y está lleno de drogas y es de otro país y tú lo expropias, regularmente por lo menos los buques, las aeronaves, como está el mundo comercial hoy, todos son propiedades de empresas también, sean estatales o no lo sean, en su mayoría privadas. El único tema que ahí sí es diferente son las embajadas, los consulados, que no es, que es un pedazo de una propiedad, ¿no? Un terreno, una propiedad, que regularmente es propiedad de el país, que puede comprarlo, puede rentarlo, pero regularmente compran. Como eso es eterno, compran. Y entonces, si es propiedad de ellos, estaría difícil que viniera un estado y le dijera al otro estado, oye, te voy a expropiar tu embajada, porque quiero, es difícil, porque ya entra en conflicto internacional, ¿no? Entonces, bueno, lo aclaro porque para que no sean tan son muy creativos ustedes en pensar las cosas. Bueno, hasta ahí. Lo que dice Marlene es muy importante. La realidad jurídica va mucho más allá de todo esto. Lo que pasa, Marlene, es que estamos en filosofía del derecho y evidentemente estamos hablando de cuáles son los soportes. La filosofía del derecho en el fondo son los soportes y fundamentos, pero en el fondo son los soportes, sobre todo en derecho, ideológicos de cómo pensar una época jurídicamente, de cómo pensar una época. Recuerden que hemos visto mucho horizonte filosófico. Estás pensando una época, ¿está bien? Estás viendo cómo se expresa el derecho en un contexto histórico determinado, en un momento histórico que no te va a abarcar un año, un país, sino toda una época. Los formalistas son el siglo XIX, ¿no? Y entonces están dando el soporte que le llamamos filosófico, pero en el fondo es el ideológico para pensar el derecho de esa época y para sostenerlo. Por eso he dicho muchas veces que en el fondo lo que están sosteniendo es la propiedad privada, es toda la legislación que se estableció a partir de las revoluciones y que se fue perfeccionando en el siglo XIX a favor de la burguesía. Eso es lo que está. Eso es lo que te está soportando, lo que está sosteniendo. No me muevas esto, no me lo muevas porque justamente, no me lo muevas porque justamente lo que yo estoy aquí previendo es lo que a mí me interesa como clase social y clase del poder. Y justamente lo interesante de esto es que en el siglo XX, y vamos ya a seguir a la otra parte que les dije que había que leer a Kelsen, vamos a ver solo a Kelsen, no nos da tiempo ver a Hart, no nos da tiempo ver a Hart, vamos a ver solo a Kelsen, porque Kelsen es el ejemplo clásico de ese positivismo, no, ya no formalista, sino normativista del siglo XX. ¿Oyeron? Entonces ahí mismo en el texto tienen que leer, ya debían haber leído a Kelsen. Y justamente, ¿qué plantea Kelsen? ¿Qué nos plantea Kelsen? Kelsen es un heredero de ese formalismo. Kelsen pero su contexto ya es otro. Kelsen escribe la teoría pura del derecho en los años 30 del siglo XX, justo después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, pero ya ve que el nazismo y el fascismo están presentes en los sistemas políticos. También ve el socialismo en la Unión Soviética y tampoco le gusta, aunque no sean equiparables unos y otros, ni socialismo con el nazismo y el fascismo. Y entonces lo que hace Kelsen es empezar a pensar esa noción del derecho o estas nociones que justamente le han legado los formalistas del siglo XIX, pero con una serie de cambios dentro de de estos mismos 11 puntos que acabamos de describir, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace Kelsen justamente? Kelsen lo que dice, Kelsen está casi de acuerdo con todo lo anterior, excepto algunas cosas, y vamos a irlas viendo. Por ejemplo, primero,
Para él el sistema es completo, coherente, sistemático, todo eso, pero dice, pero tenemos que aceptar que puede tener lagunas y contradicciones. Y que éstas se tienen que ir subsanando. ¿Cómo se subsanan? Bueno, por los órganos judiciales, por los órganos legislativos, que él se no está en contra de eso. Los órganos legislativos tendrán que tener el papel de ir subsanando las lagunas y las contradicciones. Para él no hay otro, no hay otra, otro ámbito que no sea el órgano legislativo. No es el Poder Judicial, que se estaría en contra de que un Poder Judicial interpretara, como pasa hoy con el control difuso de convencionalidad, con el control constitucional, que justamente son los poderes judiciales los que con los controles constitucionales van también subsanando contradicciones, sobre todo, contradicciones. Él no va por esa línea, él va por la línea de que el órgano legislativo sea el que subsane esto. Otro tema fundamental para Kelsen es todos los demás conceptos que vimos anteriormente, está de acuerdo. Otro tema que difiere Kelsen es que el sistema jurídico es dinámico. ¿Y por qué dice Kelsen que el sistema jurídico? Acuérdense de que Kelsen, igual que los formalistas, dice que el centro del derecho es una norma, son las normas jurídicas, ¿no? Y que justamente el normativismo kelseniano es un normativismo que yo le llamo formalista. Justamente es un normativismo formalista, que es formal. Pero, por ejemplo, vuelve él a pensar el derecho que única y exclusivamente el derecho es ese sistema jurídico, esas normas vigentes, coherentes. Dice, bueno, si hay lagunas, si hay contradicciones, pero las tiene que subsanar el Poder Legislativo. Después viene el punto de que él entiende que claro que hay otros tipos de sistemas normativos, que no son los jurídicos, que son los sistemas normativos morales, etcétera, pero que justamente no tienen nada que ver con el derecho, que no los puedes unir. Justamente los normativismos, del normativismo kelseniano, que es formalista, así lo llama también Atienza, coincide esencialmente y dice, bueno, el sistema jurídico este que vamos ahora a analizar es además dinámico. Y ahí está vinculado a lo anterior, a que si son completos y coherentes, dice, bueno, es que tienen lagunas y contradicciones y eso nos dice que son dinámicos. ¿Por qué son dinámicos? Porque el órgano legislativo va a incidir, va a tener un papel para modificar las normas jurídicas. Cuando hay contradicciones, las modifica, si hay lagunas, las subsana. Eso lo dice con mucha claridad y es una de las grandes diferencias entre el sistema, entre lo que concibe Kelsen en el normativismo del siglo XX al formalismo del siglo XIX. El derecho es un sistema de normas, pero a la vez de normas coactivas. Y esa es la diferencia con un sistema moral. Los sistemas morales son normativos, pero no son coactivos. ¿Cuál es la diferencia con el derecho? La coacción, la violencia física que puede ejercer el Estado para su aplicación. ¿Está bien? Las normas no pertenecen al mundo del ser, no tienen nada que ver con la realidad social. Y ahí se hace de nuevo un énfasis en esa separación no solo de la moral, sino también de lo que pasa en la política, de lo que pasa en la economía, de lo que pasa en la sociedad. Son un mundo del deber ser. El deber ser es realmente, justamente, es como debemos comportarnos, no como nos comportamos. El ser es como nos comportamos. Las normas jurídicas del derecho, además de ser coactivas, están en el mundo del deber ser. Es cómo debemos comportarnos. Entonces siempre, todo tipo de ciencia jurídica que describe esos conceptos lógicos, abstractos, generales, los va a hacer describiendo los conceptos que están en las normas. ¿Qué quiere decir? Todas las personas usamos derechos humanos, él dice, hay que describir esos conceptos, hay que darles contenido, explicarlos bien, esa es nuestra función. Y siempre en función de saber que cuando se aplican esas normas, evidentemente estás hablando de cómo nos debemos comportar, todo es prescriptivo,
prescriptivo, es hacia futuro, es la filosofía, el concepto, justamente es la esencia de la filosofía, un lenguaje que es normativo, prescriptivo, ok. También está de acuerdo con que el sistema sea autorreferente. Él le llama en este caso autopoyético. La poiesis, tienen que leer el texto, ahí está todo muy claro, es un concepto que viene de la biología de que los sistemas se autorreproducen. Eso es lo que dice Kelsen, que el sistema es autopoyético, que se autorreproduce. ¿Por qué? Porque sencillamente, como el derecho es el conjunto de normas jurídicas vigentes, hay una norma que establece cuál es el órgano que te crea las normas y cuál es el que las aplica, el Poder Judicial, y cómo realmente el Ejecutivo administra políticas públicas, ¿no? Entonces, cuando tú ves eso, lo que vas a ver después es que las normas, cada facultad que tiene cada autoridad y cada competencia que tiene cada autoridad está dado por una norma jurídica. Pero a la vez, esas autoridades llegaron ahí porque hay una norma jurídica que prevé cómo ellos deben llegar ahí, ¿no? El presidente de la República llega ahí porque pasa por unas elecciones y las normas dicen cómo se hacen esas elecciones. Y a la vez hay otro órgano que las normas dicen que plantean cómo se pueden hacer y validar esas elecciones para que entonces la presidencia asuma la presidencia de la República o la persona de presidente. Y así sucesivamente. Cada acto jurídico está fundamentado en una norma jurídica previa. Ese es el tema. Cada acto jurídico está fundamentado en una norma jurídica previa. Si tú haces un contrato de compraventa, lo haces de la manera en que está establecido en una norma. Entonces, tu acto jurídico va a llevar en sí todas las formalidades de lo que dice el Código Civil y de lo que te dicen que debes hacer. Y si es un acto de compraventa de un inmueble, tienes que hacer un registro en la propiedad. Todo lo vas a ir haciendo porque hay una norma que te dice cómo lo debes hacer. Eso hace asimilar mucho al Estado del Derecho. Para él el Estado no está separado del derecho. Lo fundamental es ese sistema jurídico autorreferente. ¿Está bien? Sí, profesora. Estamos escuchando. No, es que Marlene está poniendo algo acá, pero Marlene, ¿leíste el texto que mandé? Porque realmente Kelsen sí reconoce que un sistema puede tener deficiencias. Lo que no reconoce Kelsen de ninguna manera, y voy para allá ahora, es el tema de interpretación. Ahí sí lo vuelve completamente autorreferente. Es completamente autorreferente. La interpretación, esa plenitud de interpretación que no es hermenéutica, porque él no usa el término hermenéutica, porque la hermenéutica tiene significados de sentido y él está en contra de eso. La interpretación, él dice que puede haber diferentes formas de interpretación dentro del sistema jurídico, diferentes formas de interpretación, que no es hermenéutica. La hermenéutica implica significados de sentidos diferentes. Y él habla de la interpretación auténtica de los juristas, que realmente quiere decir diferentes formas de solución dentro del sistema jurídico. El sistema jurídico siempre te tiene que dar soluciones, pero no va a ser una sola. Y en eso difiere de los formalistas. No hay una sola forma de interpretación única, sino puede haber varias, pero dentro del sistema jurídico, dentro de él, dentro. Y sí reconoce que hay contradicciones, ¿cómo no? Sí, de hecho, hay todo un diálogo con el tema de la constitucionalidad de las normas jurídicas que ya estaba reconocido en el siglo XIX desde Estados Unidos. Y hay todo un tema con eso, porque él dialoga sobre ese tema de si un tribunal constitucional es capaz de dirimir este tipo de cuestiones, que al final no solo dirimen contradicciones, en el fondo hay contradicciones porque en el fondo puede ser que hay una laguna. Las lagunas no son tan claras, en mi criterio, tú siempre puedes interpretar soluciones dentro del sistema jurídico. Yo creo que más bien son las contradicciones y sí, hay todo un diálogo que él tiene, él no está tan de acuerdo con esto por el peso que le da a los órganos y a la autorreferencia del sistema jurídico. Y en este sentido, vayamos a la parte de interpretación, por lo que ya comentó, hay dos tipos de interpretación. Está la interpretación auténtica, que es la de los juristas, y la interpretación de los doctrinólogos, que no se llama auténtica, se llama
del científico del derecho, no le pone un nombre. La de los juristas, que es la de los órganos aplicadores, Kelsen coincide en que no hay una única forma de interpretación, no de hermenéutica, de interpretación de las normas, porque las normas son marcos abiertos a diversas posibilidades. Puedo responder que la expropiación forzosa es legal o puedo responder que no es, que está violando un derecho como la propiedad. Esas son dos posibilidades que te da el marco jurídico. Pero nunca fuera del marco jurídico, nunca fuera de ese sistema de normas establecidos vigentes, nunca me voy a ir de ahí, y justamente eso sí tiene que ver con lo que dijiste, que considera que el sistema es lo más completo posible, pero él sí entiende que sí puede haber varias formas de interpretación dentro del derecho. Y mientras la interpretación de los juristas, es decir, de los conocedores del derecho, del científico del derecho, los que hacen teoría del derecho, los que construyen esos conceptos generales, los que los explican más que los construyen, que están en las normas, lo que hacen es ver esas múltiples interpretaciones que hay dentro de los marcos jurídicos y enunciarlas, pero no te vas con ninguna, porque tú no eres un aplicador del derecho. Tú realmente, él dice, tú solamente dices, bueno, hay estos posibles sentidos en las normas sin decantarte por ninguno de ellos. Profesora, A ver, hay un tema importante, Kelsen asocia al Estado al derecho, lo asocia completamente, porque como es un sistema jurídico autorreferencial, el Estado es, el derecho es un sistema que se autorreferencia, autopoético, que se reproduce por sí mismo, porque hay una norma que establece lo que tienen que hacer los otros y así sucesivamente. Él no ve el Estado separado del derecho, al revés, él los une. Entonces, ¿por qué? Porque sencillamente lo que él le ve primordial es el derecho, el derecho. El derecho es lo importante, porque el derecho te dice cómo se eligen a determinadas instituciones estatales, qué facultades van a tener ellos, y entonces ellos todo lo que hacen, cómo se eligen, cómo se designan, cómo llegan ahí, qué van a hacer, todo es porque el derecho lo dice. Entonces, más bien le interesa el estudio de ese sistema dinámico, jurídico, autorreferencial, ¿no? Que le llama autopoético. Y justamente, ¿por qué hace una teoría pura del derecho? Porque él dice que lo que es puro no es el sistema jurídico, porque ahí es donde también esa cosa de plenitud del sistema hay que tener, sí, los sistemas pueden tener cierta completitud hasta un punto, pero él sabe que son dinámicos. De hecho, por eso recarga que el dinamismo está en que el derecho cambia en un momento determinado porque las sociedades cambian y va a cambiar y se va a modificar por los órganos legislativos. Entonces dice, en este sentido, también, y también porque puede haber, y en esos cambios vas a eliminar también algún problema de contradicciones, etcétera. Pero en este sentido, dice él, lo que se le llama puro no es al derecho en sí, a las normas, sino a las descripciones que hacen los científicos del derecho sobre las normas. Lo que nosotros decimos que son los conceptos. Los tratados, las teorías del derecho, todo, cuando tú haces un tratado de derecho civil, que no es otra cosa que la explicación de los conceptos que están en el Código Civil mexicano, eso es lo que él está diciendo, que debe ser puro, que no debe estar contaminado, que justamente tiene que ser muy riguroso, tiene que ser una ciencia jurídica, tiene que estar bien construido lógicamente. Ahí es donde él establece ese sistema de completitud y coherencia. Es ahí. Porque tiene que estar muy bien construido, tiene que tener mucha lógica, tiene que estar bien armado, organizado. No está hablando del orden jurídico, está hablando del conocimiento sobre los conceptos del derecho. Dice, la ciencia jurídica es una ciencia normativa, ¿no? Diferente a las ciencias factuales. Él no está hablando de cómo se aplica el derecho,
ni mucho menos. Él está hablando solamente de cómo nosotros debemos describir los conceptos que están en el Código Civil, en el Código Penal, en las leyes de procedimiento, en la Constitución, ¿no? Cómo los debemos desmenuzar con lógica, con una estructura muy lógica, con muy completo, muy coherente. Ahí es donde él habla de completitud y coherencia, diferente a la realidad social, a la realidad social. La ciencia jurídica es una ciencia normativa, te va a decir qué quieren decir esos conceptos y los operadores jurídicos van a estudiar esos conceptos para poder aplicar las normas jurídicas, ¿no? Porque al final tú aplicas conceptos. Entonces, ahí es donde él dice que también esta norma jurídica, disculpen, esta ciencia normativa, lo que se va a dedicar es a ir explicando los conceptos y a enlazar conductas y hechos, el silogismo jurídico, con las normas, pero no desde el punto de vista factual, sino te lo va a explicar. Y eso tiene que tener mucha lógica, mucha coherencia y plenitud en la explicación. Por ejemplo, si yo te voy a explicar el Código Penal Federal, te voy explicando todos los conceptos que implican el código y cómo tú vas a enlazar también, cómo tú vas a aplicar el código, no la interpretación, sino cómo realmente, qué quiere decir el delito de homicidio culposo, homicidio doloso, qué implica que tu relación, qué tipo de hechos y conductas tienen que ver con un homicidio culposo, un homicidio doloso, en qué norma está establecido esto, qué marco sancionador tiene, vas a explicar las normas. A lo que él le llama teoría pura del derecho, sistema y todo ese ámbito de plenitud lógica y coherente está en la teoría pura del derecho, en la ciencia jurídica. Y esto lo explica muy bien en la página, lo que sería la página 10 del PDF. Atienza, si van pasando lista, es una ciencia normativa, como les dije, que explica el deber ser y está separada de la moral, no debemos ponerle ningún ámbito moral. Como Kelsen también cree que ese orden jurídico que es autopoyético, autorreferencial, no tiene relaciones con la moral, o no es que no las tenga, fíjate, ahí Atienza lo explica bastante bien. Él no es que Kelsen es un filósofo increíble, perdón, pero Kelsen no es que diga, no, la moral, la política y la economía no tienen incidencia en el funcionamiento de lo jurídico. Él no es bobo, él sabe que sí. De hecho, lo que está viendo él es el nazismo y está aterrorizado, porque si mal no recuerdo es de origen judío, Kelsen. Y está viendo lo que va a pasar. Y está viendo justamente cómo Carl Schmitt va a justificar la política en el derecho. Entonces dice, lo que él plantea es que como nosotros hacemos en la ciencia jurídica toda esa relación lógica pura, esta es la que debe ser retomada como conocimiento para aplicar el derecho después por los operadores jurídicos, ¿no? Y cuando lo hagan, deberían por todas las formas justamente separar su nivel de aplicación de la moral, de la política y de la economía, sobre todo la moral y de la política, ¿no? Y entonces él lo que plantea es justamente no debe estar operando ni la moral ni la política cuando tú aplicas las normas, cuando tú tienes una conceptualización pura y clara de lo que tienes que aplicar en las normas. Eso es otro de los elementos que plantea. Y así hace una separación entre lo que es el sistema jurídico normativo y lo que es el conocimiento de ese sistema, cómo lo conoces. Ya se va a acabar la clase. De hecho, para él, esto que acabo de decir es lo que delimita la objetividad de las normas jurídicas. Porque como las normas van a tener un tratado que explica perfectamente qué es lo que ellas quieren decir, un tratado que es puro, no el sistema jurídico, el tratado es puro, luego entonces son válidas, no vas a tener ese marco de interpretación moral. El operador jurídico no tendría forma de meter la moral. Claro, eso no es lo que pasa realmente.
volvemos a lo mismo, si pasa y dice justamente que la validez de las normas proviene justamente de que el sistema jurídico no importa el contenido que tenga, porque ese contenido está, por ejemplo, en los tratados, en la ciencia jurídica normativa. La validez de las normas, lo importante que tiene es que son válidas per se por ellas mismas porque son aprobadas por una autoridad. Es el tema del sistema autorreferencial, ¿no? Son aprobadas por una autoridad y luego entonces, al ser aprobadas por una autoridad de manera válida, pues ellas contienen igual los mismos ámbitos de validez. Es como decir, no importa que la Constitución prevea la pena de muerte o prevea incluso ahora mismo que la educación tiene que ser religiosa y ninguno estamos de acuerdo, o que haya pena de muerte y nosotros no estamos de acuerdo, a aquel se no le importa eso. Dice, bueno, si está establecida así, las normas y la autoridad que tuvo que establecerlas, el órgano legislativo las estableció así, pues son válidas. Cosa que es muy contradictoria para su época, porque él estaba tratando de separar el derecho de la política por el tema del fascismo. Pero bueno, chicos, chicas, se acabó la clase. Seguimos la próxima. ¿Qué vemos la próxima? Voy a repasar de nuevo lo de Kelsen para que no quede, pasen la lista, no quede ninguna duda, que léanlo, Marlene Profesora. y todos y todas pueden leerlo. Espérame, no he terminado y no voy a cortar la clase. Léanlos. El primer punto es la comparación con los formalistas y el segundo punto es qué es lo que él plantea como autor, ¿no? Lo cerramos y vemos realismos, ¿vale? El miércoles. El realismo jurídico estadounidense, que es el único que vamos a ver, ¿vale? Y veo, bueno, eso. Bueno, dígame, ahora sí. Bueno, no, le comentaba que yo tengo ese libro, La teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Entonces, yo me acuerdo que lo leí, pero no sabía ni qué onda, porque eso lo leí cuando iba en primer semestre. Pero ya ahorita usted con lo que explica, ya como que ya le entiende uno un poco mejor. Sí, pero hay que leerlo con calma, darse cuenta de qué tradición filosófica viene él, que es el neocantiana, y poder sustentar bien los argumentos filosóficos. En la próxima clase también les voy a hacer referencia de dónde viene él. Él viene de las escuelas del positivismo lógico o del neopositivismo. Los que quieran fundamentar esto o entenderlo mejor, léanse el texto de Chiró, que ahí puse que solo para la UNAM, porque no me da tiempo con ustedes dar todos esos textos. Entonces ahí están y pueden entender mejor cómo Kelsen piensa en esa lógica del lenguaje, en esa coherencia del lenguaje, en la ciencia normativa, más allá del sistema jurídico. ¿Ok? Y entonces se van a dar cuenta de los conceptos esto de plenitud, de coherencia, etcétera, etcétera, e incluso lo de interpretación también. Lo vemos la próxima clase, ¿vale? ¿Está bien? Y seguimos la próxima clase el miércoles. Vemos un pedacito, media hora Kelsen y realismos, ¿vale? ¿Está bien? Y ya la semana que viene vamos a ver pensamiento jurídico crítico. ¿Está bien? Bueno, Ok, gracias a ustedes. Buenas Gracias, tardes. maestra. Hasta luego.